¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar acerca del tema que he estado preparando, que les dije en el video anterior, y es acerca de los precios en Venezuela actualmente. Pero lo quise hacer con una dinámica diferente y lo vamos a hacer de esta manera. Y la pregunta sería, ¿qué puede hacer un venezolano o un turista con un euro? Pero tomando en cuenta la realidad del venezolano, de cuánto gana mensualmente en euros y para qué tanto le alcanzaría eso que gana mensualmente. Ok, voy a dar una pequeña explicación de lo que es el salario mínimo en Venezuela para las personas que no son de Venezuela y entiendan todo lo que vamos a estar hablando en el video. En Venezuela, como en muchos otros sitios, existe un salario mínimo para pagar a los empleados. Y este salario mínimo se divide en dos partes. Una, que es tu salario mínimo normal, y otra es un bono de alimentación o un subsidio de alimentación que te dan por cada día trabajado. Este bono de alimentación te lo suelen pagar en una tiquera que solo puede ser utilizado en supermercados, en ferias de comida, en ese tipo de cosas. Entonces, el salario mínimo en Venezuela actualmente en este mes de julio del 2018 se encuentra en 3 millones de bolívares. Y el subsidio de alimentación o el bono de alimentación se encuentra en 2.196.000 bolívares. Estaríamos diciendo entonces que el salario mínimo en Venezuela está rondando los 5.196.000 bolívares. 3 millones que son del salario base y 2.196.000 que son del bono de alimentación. Para el que no es de Venezuela se estará preguntando, ¿pero qué es esta cantidad de dinero? Que son 5.196.000 bolívares. ¿Cuánto es eso en euros? En este preciso momento el euro se está cotizando a 4 millones de bolívares, es decir, un euro equivale a 4 millones de bolívares. Ya me imagino que estás sacando más cuentas que una calculadora. Y sí, son 4 millones de bolívares por cada euro. Y el salario mínimo son 5.196.000. Entonces, ¿cuánto gana un venezolano mensualmente? De sueldo mínimo, un venezolano gana 75 céntimos de euro al mes. Y de bono de alimentación o subsidio de alimentación, gana 0,55 céntimos de euro al mes. Estaríamos hablando que mensualmente un venezolano gana 1,30 € al mes. Grábense esa cifra en la cabeza, 1,30 €, porque eso es lo que gana un venezolano al mes. Y para los venezolanos que me están viendo, para que tengan un grado de comparación, el salario mínimo en Portugal son 580 euros y de subsidio de alimentación te dan aproximadamente 115 euros al mes. Ahora veamos cuánto cuestan las cosas en Venezuela y cuánto cuesta su equivalente en Portugal. En este caso, 200 gramos de jamón. 200 gramos de jamón en Venezuela cuestan 1.840.000 bolívares, que eso equivale en euros a 0,46 céntimos de euro. Ahora en Portugal, una bandeja de jamón de 200 gramos aproximadamente está costando 1,32 €. Las fotografías que les estoy colocando son fotografías actualizadas de precios de ayer, ¿ok? El video voy a tratar de montarlo hoy, 11 de julio. En este simple ejemplo, para un venezolano esto representaría más de la mitad de su sueldo mínimo mensual. Pero para un portugués, obviamente, es un precio sumamente regalado. El kilo de cebolla en Venezuela está en 1.430.000 bolívares, que eso equivale a 35 céntimos de euro. En Portugal, aproximadamente el kilo de cebolla está en 99 céntimos por cada kilo de cebolla. Un kilo de papa en Venezuela está costando aproximadamente 1.860.000 bolívares, que eso equivale a 46 céntimos de euro por un kilo de papa. En Portugal, el kilo de papa nacional está en 60 céntimos por cada kilo. Un kilo de azúcar en Venezuela está costando actualmente 1.320.000 bolívares, que eso equivaldría a 32 céntimos de euro. En Portugal, el kilo de azúcar está en 74 céntimos de euro. La avena. ¿Qué venezolano no comía un plato de avena por la mañana? La avena, actualmente en Venezuela, 400 gramos de avena están costando aproximadamente 6.200.000 bolívares, que esto equivale a 1,54 € por 400 gramos de avena. Y aquí viene la sorpresa. En Portugal, 400 gramos de avena cuestan 89 céntimos de euro. Increíblemente, la avena está más cara en Venezuela que en Portugal, a diferencia de los otros artículos que hemos estado comparando hasta ahora. Caraotas negras. 500 gramos de caraotas negras en Venezuela está costando aproximadamente 2,5 millones de bolívares. Estos serían 62 céntimos de euro por 500 gramos de caraotas. En Portugal la misma cantidad serían 99 céntimos de euro. Sardina. Una comida tan simple y sencilla
que era considerada una comida para gente muy pobre. La sardina actualmente en Venezuela, 120 gramos de sardina están costando 2.770.000 bolívares. Esto prácticamente representa el sueldo mínimo de un venezolano, que está en 3 millones de bolívares. El equivalente a euro de este valor serían 69 céntimos de euro. En Portugal, esta cantidad de sardinas estaría rondando el euro 0,9. Y nos pasa lo mismo con el siguiente producto, el aceite. El litro de aceite en Venezuela está costando 6.250.000 bolívares. Esto en euros sería 1,56 €. Estaríamos hablando que representan 2 sueldos mínimos, o sea, estarías trabajando 2 meses para comprar un litro de aceite. En Portugal, un litro de aceite cuesta 1,15 €. 400 gramos de salsa de tomate en Venezuela están costando aproximadamente 3 millones de bolívares, es decir, un sueldo mínimo. El equivalente en euros serían 0,73 céntimos de euro. En Portugal, esta misma cantidad de salsa de tomate serían 0,76 céntimos de euro. Uno de los últimos productos que vamos a comparar es la mantequilla. 500 gramos de mantequilla en Venezuela están costando 2.910.000 bolívares. Esto representaría 0,72 céntimos de euro. En Portugal, 500 gramos de mantequilla serían 99 céntimos. En conclusión, amigos, un turista que vaya a Venezuela no la va a pasar mal, inclusive le va a salir mucho más barato comprar la comida en Venezuela que lo que le cuesta en su país. En algunos casos sí que va a pagar un poco más caro de lo que pueda costar, por ejemplo, en Portugal, pero en la mayoría de las veces va a salir muy beneficiado. Caso contrario, a un venezolano que gane sueldo mínimo más subsidio de alimentación, con 1,30 € no le alcanza para nada. Con esto se pueden dar cuenta la cantidad de trabajo que puede estar pasando el venezolano de calle, el venezolano de pie, que depende de un salario mínimo para sobrevivir mensualmente. Es por eso que muchas personas en Venezuela ahora mismo están comiendo de la basura y se encuentran en grado de pobreza. Y en este video solo hablamos de la comida, no tocamos más ningún otro tema en cuanto a la supervivencia o en cuanto a los gastos que genera mes a mes vivir en un país, lo que representa vivir, simplemente vivir. Y sepan que el sector de la comida es el sector más controlado por el gobierno en cuanto a incrementación de precios. Es decir, el gobierno trata de controlar los precios que le colocan a los productos, así estén por debajo del precio de costo, por el precio de producción de ese artículo. Y este mensaje va para mis amigos maduristas y chavistas que aún defienden a ese gobierno. ¿Cómo es que al venezolano no le alcanza su salario mínimo para por lo menos comprar comida mensualmente y no pasar hambre? No me vengas con el cuento de la guerra económica. Ese cuento ya no se lo cree nadie. ¿Viste cuánto cuestan las cosas aquí en Portugal? Los costos de producción de un artículo o de un producto no varían tanto de país a país. Como te pudiste dar cuenta, en Venezuela todavía están mucho más baratos que lo que puedan estar aquí en Portugal, que ya de por sí Portugal es económico. Y no me vengas con el cuento de que usé una tasa de cambio muy por encima a la legal, porque si bien sabes, y si no, averígualo, la tasa de cambio que usan las casas de cambio autorizadas por el gobierno ya está muy cerca de lo que la están calculando en el supuesto mercado negro. Así que amigos, esta es la realidad de Venezuela, esta es la realidad de lo que están pasando las personas allá solamente para comer. Si te gustó el video, compártelo por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, para que todos lo vean y todos sepan la realidad de nuestro país. Y para que los chavistas se den cuenta, y los maduristas también, de que están muy equivocados. No me quería ir sin antes pedirte que te suscribas a mi canal si te gustó el video, para que veas próximos videos de este tipo y muchas cosas más que comparto en mi canal. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye bye.